buenas noches. Shalom a todos. God bless you. Estamos aquí, déjame verificar que esté todo bien. All right. Bueno, espero que nos escuchemos bien. Hoy tenemos nuestra segunda reunión Yes. para la gloria de Dios. Los que se van conectando, bendiciones, buenas noches, bienvenidos. Si alguien me puede decir si se escucha bien, escribir un mensaje, se los voy a agradecer. Vamos a hacer una oración para antes de introducirnos y entonces empezar formalmente esta enseñanza, que esperamos que sea de bendición para todos ustedes. ¿Nos dirigen una oración? Yes. I'm going to have to say it in English. I'm sorry. It's okay. May the Father who is in heaven give us the understanding, the wisdom, the knowledge, and the power of the Holy Spirit in us and among those who are watching. Give us the understanding to understand His Word. Not only to understand it in the English and the Spanish, but also to understand it in the Hebrew, in the Greek, and even in Latin. So I'm asking Father, Abba, Elohim, Papa Dios, to guide us and to lead us to all truth, because we know the Bible says your word is truth. And this I ask you in the name of the Father, Yahweh, in the name of the Son, Yeshua, and in the name of the Holy Spirit, Ruach HaKodesh. Amen, amen, amen. Amen. Déjame ver si puedo ver por aquí los comentarios. Ahora mismo no los veo, pero mi nombre es Angie, para los que no me conocen, si van a compartir este video más adelante en otro perfil. Y estoy aquí juntamente con mi hermano Rey. Y pues Rey está, ¿verdad? Él pertenece al ministerio Volviendo a las Raíces. Yes. Estamos en Casa de Adoración en Cleveland, Ohio. Y Rey lleva muchos años estudiando la palabra, y dentro de unas cosas y otras, todos hemos llegado, no a la conclusión, pero sí al conocimiento de que Jesús es judío y que la Biblia que leemos en el idioma que la tengamos fue escrita por hebreos. Yes. Entonces, una de las cosas que yo siempre le comparto a las personas que entienden, ¿verdad? Y estoy haciendo esta introducción antes de entrar a la enseñanza de esta noche, porque nos hemos dado la tarea de que al menos una vez al mes vamos a estar compartiendo una enseñanza, y ya esta se dio una parte en nuestra iglesia, Yes. pero con más tiempo ahora la podemos hacer en video para beneficio de otras personas también que pues no se congregan con nosotros. Pero el saber que la mentalidad, por ejemplo, mía, que soy dominicana, la mentalidad de Rey, que nació en Puerto Rico, Yes. y la mentalidad pues de los de América del Sur y de cualquier región, no va a ser igual a la mentalidad de quien escribió la Torá, ¿verdad? Yes. Entonces es bien importante, y digo esto porque hay muchas personas que están viendo, hay otros más que se están uniendo a los judíos y esto y lo otro. Pues nosotros hemos sido injertados. Amen. Y eso conlleva muchas cosas, pero para hacer el cuento o la explicación larga corta, el buscar el origen, la mentalidad, la cultura, la Yes. historia de lo que ocurrió en ese momento en que se escribió la escritura, amplía muchísimo, ¿verdad?, lo que dice la palabra. Yeah, quiero darte un ejemplo bien rápido. Claro. All right. En inglés, si tú me pides un favor, yo diría piece of cake. Pero en español, pedazo de bizcocho no tiene ningún sentido. Para nada. Pero en español, yo creo que lo que uso mucho es pan comido. Piece of cake. ¿Tú entiendes? Okay, Es sí. fácil. It's done. Don't worry about it. It's as easy as comer pan. Exacto. Pero entonces yo aprendí por un profesor, porque me estaba dejando llevar con lo que está escrito en hebreo literalmente, con lo que está escrito en griego literalmente,
y no entendía muy bien, pero si se puede expresar el entendimiento de la palabra, sea escrito en griego o en arameo o en hebreo, eso es mucho más importante. O sea, hay gente que discute, no, que no se trasladó la palabra literalmente, pero que también, es como en el español, también en hebreo, que ¿cómo se dice? Sentence? Sí, la oración. Las oraciones hay que explicarlas de inglés a español, en español hay que ponerlas al revés. Sí, yo tenía ese dilema cuando yo me mudé a los Estados Unidos. Yo decía que los americanos hablan al revés. Yes. Y los americanos dicen que los latinos hablan al revés. Y es porque, ¿verdad? El sentido cambia. Y no es que se haga, como dice el Rey, literal. Tenemos el concepto de lo que quiere decir la palabra, pero hemos visto cómo se ha diluido de una manera tan fuerte en las últimas traducciones de la Biblia, en la que ya el nombre de Jesús, la Trinidad y cosas así ya no están explícitas. Entonces dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Ok, pausa. This is good. Porque la palabra en el hebreo es Shema. You know, oye Israel, Yahweh tu Dios, Yahweh, uno es, ok, es Shema, esa parte right there. Entonces, cuando uno usa la palabra oír, en el hebreo es la misma palabra que se usa para entender y obedecer. So, es increíble que en el hebreo una palabra, esa parte oír, tiene que añadirle dos otros sentidos. Conlleva una acción. Entonces, si no estás escuchando la palabra o leyendo la palabra de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo, no va a haber un confrontamiento, no va a haber ese quitarte la venda de los ojos, porque no es lo que el Espíritu Santo ¿verdad? Instruyó a escribir, sino que es algo que el hombre ha alterado. Y con esto, para no seguir alargando la introducción, lo que quiero es que las personas se interesen más por este tipo de enseñanza, ¿verdad? Por esta enseñanza que es la palabra, que es una palabra, y que todos somos hijos de Dios. Entonces, un solo padre, y él viene por una novia. Entonces, no hay denominaciones, no hay, yo pienso, no, que dice la palabra, cómo lo explica, y vas a ver cómo una cosa está atada a la otra y no se contradice. Cuando las personas sacan el texto de contexto, ahí es que confunden, y cuando confunden, no proviene de Dios. Porque todo en la palabra está entrelazado. Y hoy, una parte más, y estoy bien contento que empezamos con lo que tú dijiste, que la palabra en el principio es Bereshit, en principio. Por el español hay que añadirle esa palabra el, para que haga más sentido. Eso en español. ¿Okay? Entonces, esta es otra cosa que vamos a aprender hoy. También la palabra Bereshit, en principio, es una palabra. Isn't that interesting? Yes. All right, so. Entonces, hoy tenemos la bendición, hoy vamos a empezar la introducción de las profecías de Dios en el principio. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Entiendo que hay más enseñanza. Digo entiendo porque mi hermano Rey es el que dirige el orden de lo que vamos a estar hablando. Pero cuando hablamos de profecía, la gente rápido dice Apocalipsis. Y entonces las personas están esperando que hablemos de la bestia, que hablemos de la ramera y esto y lo otro. Y dije, profecía es la palabra, es la revelación, es la inspiración. Entonces vamos a la profecía de Dios en el principio. Hoy vamos a ver cómo en el primer capítulo, el primer versículo, en la primera palabra, Dios nos revela la profecía de su Hijo Yeshua, Jesús. Amen. Y hay muchos visuales, el hermano Rey está bien excited, porque esto es algo que a él le apasiona, y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por la vida del Rey.
que nos facilita el camino, porque lo que a él le costó muchos años de estudio y de escudriñar y escudriñar, hoy te lo vamos a enseñar en tal vez menos de una hora. Okay. ¿Verdad? No problem. Y si a ustedes les surge alguna pregunta mientras están escuchando la enseñanza y están viendo, ¿verdad?, los visuales que él va a compartir, deje su pregunta, se la vamos a contestar al final o luego de terminar el video vamos a repasar las preguntas. Así que vamos a empezar por el principio. Amen. Génesis 1:1. Dice, la primera palabra en hebreo que acaba de mencionar el hermano Rey es Bereshit, en el principio. En la gramática de Dios, la palabra Bereshit es una palabra. Sin embargo, si le cambiamos las letras, en hebreo nos revelan otras palabras. También si leemos la letra simbólicamente, nos da más entendimiento profético. Y entonces dice aquí, cada letra en hebreo tiene su trinidad e identidad. No solo una letra, pero también es un número. Yo traje un ejemplo. Y no solamente en un número, pero también en un símbolo. Rey, en lo que yo busco el ejemplo, ¿puedes hablar un poquito más de esto? Te voy a dar un poquito de demostración aquí. Para los que no han visto, yo voy a acercar esto a la cámara para que vean lo que acabo de mencionar. Si vemos el alfabeto hebreo, tiene un valor numérico, tiene un nombre y tiene lo que le llaman una grafía, que es, también le llaman paleo hebreo. Y esto es lo que nos referimos a la Trinidad. Sí. Yes. Okay. Entonces aquí tenemos en el hebreo moderno Bereshit. Entonces también lo cambié acá abajo en azul hacia el hebreo antiguo. Okay. Y entonces en la primera palabra se puede leer bar. Bar quiere decir el hijo. Okay. Pero si lee las tres palabras aquí, las tres letras aquí, pronuncia la palabra bara, que creó. Aquí tenemos las primeras dos letras, el hijo, okay, y las tres letras juntas hacen la palabra bar, creó. Aquí tenemos el hijo creó. Entonces, de esta letra aquí, que es la resh, okay, de derecha a izquierda, okay, es reshit, que quiere decir primicia, principio, okay. Y entonces, aquí tenemos, okay, si nos concentramos en las primeras dos letras, que es de derecha a izquierda, que Dios escribió de derecha a izquierda, los judíos derecha a izquierda, y en otros países también que escriben de derecha a izquierda, como los chinos, los japoneses y otro lenguaje. Okay. Entonces, es bien interesante porque en esta letra que se llama la resh, okay, si lo escribimos en el hebreo antiguo, representa la cabeza. O sea, la cabeza en el Nuevo Testamento es Jesús, la cabeza de la iglesia. Sin embargo, esta letra que es la B representa la tienda, pero también se expresa como el hogar, como la familia o la iglesia. Entonces aquí podemos leer simbólicamente que Jesús, el Rey, el Hijo, que Él creó en el principio, Breshit, es la cabeza de la iglesia. ¿Ok? Amén. Perfecto. Lo que él está diciendo en mi español es que cada letra, cada símbolo tiene otro significado dentro de lo que es la cultura, ¿verdad? Y cómo ellos se comunicaban y entendían, porque el primero fue lo que yo le digo el paleo, porque ese es el nombre que ya yo tengo, el paleo hebreo, que es el de los símbolos, la grafía.
fue el primero y después fue que fue, no sé si decir evolucionando de acuerdo a como... Ya cuando estuvieron en Babilonia por los 70 años, se modificó y se transformó a lo que ellos llaman hoy el hebreo moderno. El hebreo moderno. Entonces, es como que cada letra del alfabeto de Dios tiene su trinidad. Su trinidad y identidad, que ahí fue que le estaba enseñando esa página que tengo en la Biblia. Y entonces ahora nos vamos a mover a Proverbios 25:2, porque esto es lo importante de lo que estaba diciendo yo al principio, de que no se trata de que estamos judaizando, como muchas personas utilizan esta palabra tan fácil, sino entendiendo todo lo que conlleva el idioma original en el que se escribió la palabra. Pero aún así la palabra nos dice en Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. En pocas palabras es descubrirlo. Y aquí tenemos que en hebreo la palabra asunto es hadabar, el verbo. Y en la parte que dice la gloria de los reyes, descubrir el asunto, también es dabar, hadabar. 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 Ella va a aprender un poco de hebreo también. Oh, sí, yo soy estudiante. Entonces, de esto surge una pregunta, porque dice la palabra, la gloria de Dios es encubrir el asunto, que en el hebreo asunto es el hadabar. Entonces, ¿quién es el logo? ¿Quién es la palabra en acción? El verbo de Dios. Yeshua Jesús. Yeshua. Yes. En la palabra de Bereshit, en el principio, sus letras se forman estas palabras proféticas que ya tuvieron su cumplimiento. Yes. Todo lo que me queda todavía de explicar, todo eso tuvo su cumplimiento y ahora lo vamos a seguir ahí. Sí. So, cuando yo estaba tratando de meterme un poquito en esto, yo decía que está tan brutal. Ahora yo entiendo por qué tantas personas quieren aprender hebreo, que a mí en un principio no me interesaba. Pero si no conoces la letra, no vas a poder entenderlo. Porque saber que en el primer capítulo, en el primer versículo, en la primera palabra, Dios habla de Yeshua. Yes. Para mí eso fue como que... Proféticamente. Unbelievable. En español no hay manera de que hagamos esa conexión. Entonces, para hablar de lo que es el aprender el hebreo, no tiene que ver con este tema en específico, pero para información de los que se conecten y vean el video más adelante, cuando tú vas al hebreo, la palabra en los primeros 2 libros, cada cierto número te da el nombre de Yeshua. Yes. En los primeros 2 libros. Oh, okay, yes. Torah. Yeah, okay, I'm going to explain it. Yeah. Okay, good. Torah y después era Yeshua. Yeah, esto es unbelievable. En Génesis y en Éxodo, si tú pones todas las palabras en hebreo, todas juntas, y empiezas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y sigue contando, creo que ya es la 50, te da una letra. Y cuenta otras 50 letras, te da otra letra. Cuenta otras 50, te da otra letra. Y entonces te va revelando la palabra Torah. O sea, Torah no quiere decir, esto es un error bien grande, no quiere decir ley. Literalmente la palabra Torah quiere decir instrucciones, enseñanzas y guianzas que todos necesitamos. Porque si la Torah es la ley, eso quiere decir que nadie lo puede entonces enseñarte lo que está en Génesis. No podemos enseñar la promesa que Dios, o el pacto que Dios hizo con Abraham, porque
Eso es la ley. Entonces, hay que, en estos tiempos quizás es bueno, ¿cómo se dice en español? Reevaluate. Reevaluar. De lo que hemos aprendido, que hemos aprendido bastante los últimos, desde que se escribió la Apocalipsis, todavía se aprendió bastante, pero ahora tenemos más conocimiento de Dios. Hay una profecía que en el libro de Daniel, capítulo 12, dice que en los últimos tiempos la tecnología o la ciencia aumentará. Entonces, y que el hombre irá de aquí y allá. Ok, tú puedes coger eso en lo natural. Okay. Y entonces, pero en lo espiritual, eso también quiere decir que la palabra de Dios, la sabiduría, la ciencia, la matemática, también se aumentará. Entonces, la palabra de Dios o la Biblia no está left behind. You kind of get it, right? No. So, le estoy demostrando aquí, Angie y yo, que desde el principio, solamente con escudriñar la primera palabra, Bereshit, nos da tanto conocimiento, nos da una profecía que cada letra es un símbolo, pero también es un número, tiene su propia Trinidad, nos revela la primera venida de Jesús y también nos revela Padre, Hijo, el Espíritu Santo, también nos revela la cruz, nos revela la corona, pero ya van a ver. Sí, y traje lo de que cada cierta letra te revela... Oh, let me finish that, I'm sorry. ¿Por qué lo traigo? Porque hay muchas personas que se han creído la mentira de que fue un hombre que escribió la Biblia. Oh, yes. Y el tú ir al original en que se escribió esa palabra y ver todo lo que está surgiendo por la tecnología y también porque ellos transcriben exactamente con perfección lo que dice, y ahí fue que el Señor les reveló lo que estaba ocurriendo, que dentro de la palabra, algunos llaman, hay unos códigos. Y por eso esta palabra que es viva y eficaz, mientras más tú la lees, más vas a entender, más vas a ver, a descubrir, porque como dice la palabra, gloria de Dios es encubrir el asunto, pero si tú tienes hambre y sed, Él no te va a dejar hambriento. Entonces, porque es Torah, después... Ok, entonces, si va a poner todas las palabras juntos y va contando el 50, 50, 50, y sigue repitiendo lo mismo, se va a seguir repitiendo la palabra Torah, 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 Torah. Eso está de Génesis a Éxodo. Después nos vamos hacia el revés. Aquí podemos ver que Dios trabaja de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿Okay? Entonces, si vamos al revés, ¿no? Empezando con el libro de Deuteronomio, ¿okay? Cada 49 letras la va contando y va formando, cuando va juntando cada letra, va formando la palabra otra vez Torah, al revés. ¿No? Entonces, si nos vamos para números, otra vez de cada 50 letras, pero al revés. Y esto es el punchline right here. Entonces, eso no trabaja en el libro central de la Torah, que va siendo Levítico. Okay. Y entonces, en Levítico, uno solamente cuenta de cada 8 letras. Okay. Pero hay uno que dice Yahweh o... No, I'm getting it. This is it. Entonces, you got it. Entonces, en vez de contar de cada 50 letras o de cada 49 letras, ahora es de cada 8 letras. Y va pronunciando el santo nombre de Dios. Yod-He, Vav-He, Yahweh. ¿Y qué significa el número 8? En hebreo el número 8 representa nuevo comienzo, renacer de nuevo, resurrección y nueva vida. Sí, todo lo que hay dentro de la enseñanza. Unbelievable. Yeah. So, para continuar acá, porque esos son como paréntesis. We get very excited. Tenemos que estas palabras que ya tuvieron cumplimiento, que están en Bereshit, habla de cabeza,
habla de corona Yes. y de espinas. Yes. Y la pregunta es, ¿y quién usó una corona de espinas? Yes. Aquí tenemos una corona de espinas que yo lo obtener de Israel. Y le doy gracias a Dios que lo dice Made in China. All right. Porque son tantas cosas. Yo tengo cosas de Israel y me pongo a little depressed, disappointed, porque dice abajo Made in China. Pero esto es de Israel y aquí pueden ver la corona de espinas right here. Y esta palabra aparece en Bereshit. En Bereshit. Que todo, como les dije y les repito, en el primer capítulo, en el primer versículo, en la primera palabra Yes. que Dios está revelando a Yeshua. Entonces también aparece árbol, pacto, que la palabra pacto viene siendo el símbolo de la cruz, right? Yes. Entonces en el hebreo, okay, son dos palos, okay. Y entonces son dos palos que se unen. Entonces, esto representa el pacto, también representa la señal, también representa la marca, la X, porque X marks the spot. Si tú coges esta parte ya que ustedes ven que esto parece la cruz, coges esta parte y la vas tapando, tú ves aquí una X. Isn't that interesting? Right there. Pero no es así, esta parte aquí es la más larga. Y con enderezar esta parte así, sabemos que Jesucristo cumplió el pacto en la cruz. El pacto, Yes. sí. Y todo eso está encerrado en la palabra Bereshit. Yes. Y también tenemos regalos, los dones. Yes. ¿Y quién nos dio como regalo el Espíritu Santo en nosotros? Y Yeshua. nos dio el don de apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Yeshua. Otra de las palabras que aparece en Bereshit, en el principio, y para los que se están conectando, estamos hablando de introducción a las profecías de Dios en el principio. Yes. Todo lo que revela la primera palabra en el primer capítulo, el primer versículo, que es la palabra Bereshit, todo lo que está encerrado solamente aquí. Otra de las palabras en el principio es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Unbelievable. Y sabemos que los tres son uno. Yes. Three are one. Within one, there's three. También aparece la palabra, y esto es increíble porque esto sí que parece una fuente. It doesn't stop. It doesn't stop. La palabra fuego. Y en Hechos 2 sabemos que el Espíritu Santo descendió del cielo y se repartió en lenguas de fuego sobre los 120 en el aposento de la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés de la semana. También hay algo de esto que vayan a enseñar ahí o seguimos. Let me see. También la otra palabra que aparece en esta primera palabra es creador. Entonces, Yeshua en el Nuevo Testamento es nuestro creador. Tenemos Juan 1, 1 al 3, Colosenses. También aparece en esta palabra encerrada que yo digo, wow, la palabra primicia, todo, en esta sola palabra nos está hablando de hasta el final, Yes. de Yeshua. Aparece la palabra primicia y Yeshua resucitó en el tercer día, como dice las escrituras, en 1 Corintios 15, 3 y 4, en la tercera fiesta de Dios, que es la fiesta De primicia. de primicia. Unbelievable. Unbelievable. Después viene la palabra el hombre. Yes. Yeshua es el Dios hombre, completamente hombre, completamente Dios. Yes. Difícil para entender para muchos, Pero lo pero expliqué en el principio ya. y la última palabra es el esposo. ¿Y con quién nos vamos a encontrar en la boda del Cordero? Yeshua es nuestro esposo. Y Amen. todos nos estamos preparando para esa boda. Yes. Simbólicamente, en el hebreo antiguo, el hijo es la cabeza de la iglesia. Y las letras también nos revelan el Aleph y el Taf. Si usted vio la promoción de
de nuestra clase de hoy, esas dos letras que aparecen en el post, es el Aleph y el Tav, que en el griego es el alfa y el omega. Ese es un poquito más común y lo decimos más a menudo, ¿verdad? El alfa y el omega. ¿Y quién es el alfa y el omega? Yeshua Jesús. Todo. Jesus. Todo apunta a Jesús. Unbelievable. Nosotros, yo todavía busco cómo hay personas que creen en una cosa, no creen en la otra. Toda la palabra apunta a nuestro Salvador. La presencia de Dios o Dios encarnado. Yes. Que Él es nuestro Emmanuel, el Padre y yo somos uno, dice en Juan 20, 24 al 28. Tomás confesó, Adonai Beloshei, Yeah. Señor mío y Dios mío. Yes. Y esto es bien importante, esa declaración, porque aunque muchas religiones creen en Jesús, lo ven como un profeta más, no divino. Yes. So, esa declaración que él hizo ahí Tomás. fue como le pasó a Pedro, no te lo revelo ahorita. Y eso que no creía. Por eso. Y me ese da era pena, el porque me han dilema. puesto, no sé cómo se dice en español, Doubting Thomas, el que dudaba. La duda, ajá. Y le pusieron un nickname en inglés, Doubting Thomas. Pero eso tuvo que suceder para que la gente que tiene duda, bueno, uno de los apóstoles tenía duda, Ujú. pero cuando se confrontó con Jesús otra vez, le dijo, pon tu dedo en mi mano, pon tu dedo en mi costado, Sí. y le dijo Adonai, Eloheji, you know, mi Señor y mi Dios, a mí, eso fue una tremenda confesión. Confesión, así es. Y le voy a explicar, porque antes de empezar esta parte, okay. ¿Vamos ver la cámara? Sí. Ok, there we go. All right. Okay. Entonces quiero demostrarle aquí que es bueno yo seguir repitiendo que el hebreo o el alfabeto de Dios se lee de derecha a izquierda. Entonces el Aleph y la Ta, que va siendo en griego el alfa y la omega, en español la A y la Z, ¿ok? Pero lo conocemos más en griego, el alfa y la omega. Entonces aquí tenemos el Aleph, ¿ok? Que es el alfa, y es la primera letra del alfabeto de Dios. El error que muchos hacen es que dicen, este es el alfabeto judío. Es imposible que un hombre se inventó este sistema del alfabeto de Dios. No, esto es de Dios, no del hombre. ¿Ok? Entonces, la última letra va siendo the Tav, que va siendo más o menos una X o una cruz inclinada hacia la izquierda. ¿Ok? So, la primera letra representa el buey. Entonces, para Dios, el buey representa el fuerte, el grande, el poderoso. Pero también representa el humilde, el manso o el siervo sufriente. ¿Okay? Y entonces, si interesamos ya esta letra, ya sabemos que representa el pacto, o que el siervo sufriente confirmó el pacto en la cruz. Entonces, yo le pregunté a Dios, que fueron quizás como 15 o 17 años atrás, que me gustaría confirmar todo, no con una prueba, pero con muchas pruebas. Entonces, de una manera, porque sabemos que hubo dos cruces más. So, la cruz de Jesús, más dos más, uno que murió, que estaba a la derecha y a la izquierda, pues entonces son tres cruces. So, yo medité y lo que me reveló Dios fue esto, que si tú coges a lo que representa el símbolo del buey, ¿ok? Y si coges y le haces así, aquí tenemos las otras dos cruces. Unbelievable. Unbelievable. Y ahí vemos también una representación de la Trinidad, que es poderoso. Yes. Todo lo que uno puede aprender. Amen. En Génesis 1:1, en hebreo, las primeras tres palabras son. Ayúdame aquí. Okay. Bereshit, You got it. Bera, Elohim. Amen.
En el principio Dios creó. Después aparece la primera y la última letra del alfabeto de Dios, que es el Aleph y la Tav. En griego, el alfa y la omega, que representan a Yeshua. Después aparecen las últimas tres palabras, Hashamayim, Aleph Tav, Haspa Aretz. Aretz. Yeah, it's not bad. It's not bad, but it's not the right one. I can read it real quick. All right. Okay, yes. Hashemayim, Sí, Ve, ¿qué diferencia? Aleph Tav, Ha-Aretz. Yes. Sí, esa palabra. Que significa los cielos y la tierra. La tierra. Si usa el candelabro del templo, Right. el alfa y el omega queda en el centro del candelabro de Dios. Yes. Esto nos enseña que Yeshua, el Hijo de Dios, es el que está en el centro, Yes. que es la luz y es el enfoque de las escrituras, que es lo que estábamos mencionando, que todo apunta a Yeshua, Yes. y espiritualmente debería ser el enfoque, la luz y el que está en el centro de nuestras vidas. Yes. También en hebreo el Aleph y la Tav aparecen en las palabras el cielo y la tierra. Esto nos revela que el que nos conecta entre el cielo y la tierra es Yeshua, Jesús, el alfa y la omega. Y la definición de alfa y omega en hebreo antiguo es lo que estaba hablando mi hermano Rey, el siervo en la cruz. Y quien estuvo colgando entre el cielo y la tierra cuando lo crucificaron. Yeshua Jesús. Todo esto Unbelievable. de la palabra Bereshit, que es la primer capítulo, la primera palabra, el primer libro, y todo apunta a Jesús. No importa entre el cielo y la tierra, tenemos a Yeshua, el centro de nuestra vida, el centro de las escrituras. Sin Jesús no hay nada. A eso le puse el título, El Gran Conectador. Sin Yeshua, ni el Antiguo Testamento, ni el Nuevo Testamento, no podemos ver esta conexión increíble, como dices, mind blowing, you know. No estamos cuestionando, esto no se trata de salvación. Hay aquellos que malinterpretan lo que estamos enseñando. Tú quieres decir que tú sabes más que yo, o que yo no soy salvo. No. Toda la escritura, no importa en qué idioma está escrita, es salvación. Porque fue Dios que dividió los idiomas. So, Exacto. you know what I mean? So, si tú, otra demostración, if you could zoom in. Yes. Otra demostración que quiero demostrarle, let me see if I can get the marker here. Okay. Otra demostración. Esta letra, que es la segunda letra, okay, que es de derecha a izquierda, es la Resh, la R. Now, what's very interesting is that, lo voy a escribir aquí, que esta Resh, okay, okay, que va haciendo la cabeza, okay, right there, okay, mira lo similar que la Resh, que es la R, se parece. ¿No se parece eso con la R? Ok, la Tav en el hebreo antiguo ya sabe que se parece como la cruz. Ok, y entonces la D, que va siendo la primera letra, oh boy, se va apareciendo como una B. La Aleph, que va siendo la primera letra del alfabeto de Dios, ok, si coge la Aleph aquí, le da la vuelta, ¿qué letra se aparece? La A. Entonces, hay hermanos que me han dicho, tú
me está enseñando que nuestro alfabeto, que el alfabeto de Dios viene de nuestro alfabeto. And I'm thinking, why are you thinking that way? Porque lo que se está enseñando aquí es que nuestro alfabeto viene del alfabeto de Dios. No que el alfabeto de Dios viene de nuestro alfabeto. Entonces un hermano que me dijo a mí, no sé si se estaba burlando. Tú estás enseñando con que en el idioma de Dios se lee de derecha a izquierda, que Dios es al revés. No. Es para uno darse cuenta que nosotros estamos al revés. Pero también se puede leer alguna profecía, como le demostré anteriormente, que Dios trabaja de derecha a izquierda, izquierda a derecha. De arriba a abajo, abajo a arriba. Pero De tiene frente a límite. atrás, atrás a frente, de adentro a afuera y de afuera hacia adentro. Él trabaja en todo ángulo. ¿Cómo dice? Ángulo, sí, así Ángulo, mismo. yes. Sí, como estaba mencionando, todo, la palabra, todo tiene que ver con Jesús. No importa el idioma. Yes. No importa el idioma. Y entonces vamos a pasar a un área bien interesante que es a nuestra oración modelo. En la oración que aparece en Mateo 6, 9 al 13, comienza: Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí hay una pregunta que dice, ¿se dieron cuenta? Padre nuestro que estás en los cielos. Al principio de esta oración, Yeshua nos está conectando con el Padre. Yes. En la revelación del Aleph y la Tav, o el Alfa y el Omega, en el Nuevo Testamento. Yeah. Como yo le puse parte de esta enseñanza por título, que Yeshua es nuestro gran conectador. Y para mí es increíble que cuando él le enseñó a sus discípulos cómo orarle al Padre, no a mi papá que está en Puerto Rico, no al que está en Roma, no quiero llamarle Padre, Sí. you know, por el que está en los cielos, right there. Él siendo el gran conectador de todo, you know, de la fiesta de Dios. A ver, no son fiestas judías, fiestas de Dios. Así es. Las primeras 4 fiestas que va haciendo la Pascua, pan sin levadura, primicia, y 50 días después de primicia, nos conectamos con el día de Pentecostés, con Shavuot. Nadie lo sabía, ni los judíos no sabían esto, pero era profecía del Mesías, de que iba a venir, que ya sabemos que él ya vino y lo cumplió y ahora está a la diestra de Dios, pero todavía queda 3 más, number 3. Así es. Y es la fiesta de trompeta, Yom Teruah, que esa palabra Yom Teruah no quiere decir literalmente trompeta, pero la expresión es a la explosión de una trompeta. También Yom Teruah quiere decir día del gran grito, you know? Y también tiene, let's see if I can remember, día del gran grito, día del gran llamamiento. So, oh my God. Eso quiere decir que en la fiesta de trompeta, va a haber un gran grito, un gran llamamiento, you know? Y la expresión es al toque de la bocina o de la explosión de la bocina de Dios. Y todo ojo le verá. Thank Y you. todo el mundo se va a enterar. Amen. Y nos vamos. Yes. Let me explain one more thing real quick. Yeah. Ve, esta es la cuestión, que yo digo, añado algo. Entonces, eso le despierta a Rey. Otra cosa, Yes. déjame decirte esto, Yes. déjame decirte esto. Amen. Pero lo que queremos es que vean cómo todo conecta Yes. con nuestro Salvador. Yes. Cómo Dios en su misericordia, porque nos ama, desde que entró el pecado al mundo, Él dijo, esto no se va a quedar así. No. Yo le voy a enviar un Salvador. Y como la palabra
que ahora no podemos hablar de esta manera, pero los que vivieron aquí era oral. Las profecías se pasaban de generación en generación y estaban esperando ese Mesías. Y a veces uno dice, pero ¿y cómo ellos no lo vieron? Pero déjame decirte qué tiempos estamos viviendo y decimos, Cristo viene pronto, arrepiéntanse. Y todavía las personas dicen, Cristo está viniendo hace 2000 años. No se confundan con el tiempo de Dios. Yes. Es lo mismo, a veces decimos, no, que ellos no lo veían y estaban en sus ojos. O cómo les fallaron si vieron columnas de nube, el mar abrirse, tantos milagros. ¿Cómo les fallamos? Y nosotros estamos haciendo lo mismo, de una manera u otra. Yes. Pero toda la palabra apunta a la segunda, al Salvador, y luego de que ya reconocemos al Mesías, a Yeshua como nuestro Salvador, en esa espera de mantenernos limpios, santificados, Amen. sin manchas, sin arrugas, cumpliendo sus mandatos, escudriñando su palabra, velando y orando. Es que la novia, right? Ya cuando ella es comprometida con su novio, ella tiene que prepararse. Y en el mundo natural, el mundo que nosotros vivimos, es lo mismo. El papá y la mamá hacen los planes y de la boda, le compran el traje blanco y ella escoge su amiga y Su dama de honor. yeah. Y lo que es increíble es que si tú estudias Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13, se trata en parte de la boda hebrea, Sí. la boda que nosotros vamos a tener con Jesucristo, con Yeshua Jesús, ¿no? Y entonces es bien interesante porque en aquel tiempo de Jesús, la novia podía escoger a amigas que le iban a ayudar a ella a prepararse. Pero el número de la cantidad de amigas que ella puede escoger es hasta 10. Y entonces en Mateo capítulo 24, versículo 1 al 13, se trata de las 10. Sí. Que habían aquellas que estaban preparadas y habían aquellas que no estaban preparadas. And that's another story right there. Por ahí tuve una conexión right there. Y yo no voy a seguir añadiendo porque el tiempo Yes. corre, pero Oh, iban a yes. explicar algo aquí. Yeah, entonces aquí tenemos el candelabro, ¿ok? Que en verdad va siendo de 6 brazos, 3 en la izquierda y 3 en la derecha, right here. Entonces el que está en el centro es la caña o el tronco, ¿ok? Que aguanta los brazos. Es bien interesante que Jesucristo queda en el centro. Siempre. Yeah. Entonces aquí tenemos la palabra, lo dicen en hebreo, Bereshit Bara Elohim, que son 3 palabras. Después la siguiente palabra no es palabra, es en griego, a lo que conocemos, el alfa y el omega, el aleph y el tav, el siervo en la cruz, o el siervo sufriente, ¿okay? El siervo de Dios que confirmó el pacto en la cruz, porque son 2 palos que se unen así y ahora eso representa para ellos el pacto. Lo que yo nunca sabía, que lo que es increíble es que esa símbolo también se llama la señal del pacto. Con aderezar, ok, lo que se llama la señal del pacto, sabemos que se cumplió en la cruz. Amén. Y gracias a Dios que tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y tenemos estas revelaciones hoy en día. Esta enseñanza, este entendimiento de 50 años, 100 años, 150 para atrás, no, en verdad casi no existía. No. ¿No? Entonces, las otras 3 palabras es Ha-Shemayim ve Aleph Tav, Alfa y Omega, ok, Ha-Aretz. Entonces aparece aquí en estas 2 brazos, aparece los cielos y el alfa y el omega, la tierra. Pues entonces el alfa y el omega aparece entre las 2 palabras, entre el cielo y la tierra. Y quién fue crucificado y quién estuvo colgando en la cruz entre el cielo y la tierra. Y entonces aquí podemos ver que hasta el candelabro no podía. El candelabro de Dios. ¿Ok? También esto tiene muchas otras más profecías. Porque si tú empiezas a nombrar
de derecha a izquierda o izquierda a derecha, como tú quieres, aquí cabe las 7 fiestas de Dios. Aquí también cabe los 6 días de creación, más el séptimo, Shabbat, el día de descanso, right there. Y aquí cabe Los 7 mucho. espíritus de Dios. Oh, thank I was going to say that, you got it. Okay, pero ahí vamos a parar. Go ahead, continue. Sí, entonces ahora lo que estamos viendo es para que nos sigan que el Aleph y el Tav y la Tav, que significa alfa y omega en griego, es el principio y el fin, y esas palabras aparecen en la oración modelo Yes. que nos dejó Yeshua. Y lo que empezamos diciendo, como dice la oración, Padre nuestro que estás en el cielo, como Yeshua en su oración modelo nos invita a reconocer, ¿verdad?, a nuestro Padre, que no tiene nada que ver con lo terrenal. Y esto lo encontramos en Mateo 6, 9 al 13. Y Rey me va a hacer el favor de leerlo en el hebreo. Y si usted agudiza sus oídos, va a escuchar el Aleph y el Tav. Y la Tav. Esa parte lo vas a hacer allá. Sí. Yes. Okay. Entonces, aquí tenemos lo que está escrito de griego a hebreo. Y lo que es increíble es que también se descubre si se transmite algunas escrituras de griego a hebreo, aparece también el Aleph y la Tav, el alfa y el omega. Y ahora lo voy a leer en hebreo, ¿ok? Adinu Shabbat Shemayim Yikadesh Shimcha Tamlik Malchutcha Yeaseh Rezoncha Kemo Bashamayim Ken Ba'aretz. Aleph Tav, ¿ok? Lo puse en colorado, ¿ok? Lechem Pukeno Telano Hayom Uslachano Aleph Tav. Aquí está el Aleph Tav otra vez, ¿ok? Hoboteno Ka'asher Salachnu Gamanachnu Lehayavenu Ve'al Tevi'enu Lidei Nisayon Ki Im Hasenu Min Hara Ki Lecha Hamam Lecha Ve'hagura Ve'atiferet Leolam Va'ed. Amen. Esa la entendí. Amén. Yes. So, yo le iba a preguntar, ¿se dieron cuenta de cuando mencionó el Aleph y el Tav? Pero ya lo hizo visual y habla de el principio, del fin, ¿verdad? Ayúdame. Yes. Porque nosotros ya sabemos, esto lo sabe todo el mundo, no importa qué lenguaje está leyendo la Biblia, que el alfa y el omega representa el primero, el último, el principio y el fin. Principio y fin. Okay. Y eso está dentro de esa oración modelo que nos dio Yeshua. En todo vamos a encontrarle el principio y el fin, el eterno. La oración en español, que sabemos que lee Padre nuestro que estás en el cielo, Yes. santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y ahí tenemos el que está, el Aleph Tav, en esa parte. Y cuando decimos hágase tu voluntad, que se cumpla la última semana del profeta Daniel. Eso está en hágase tu voluntad. That's why esta enseñanza, el título es las 70 semanas de Daniel. Todo lo que vamos a aprender de aquí, lo vamos a coger como 1 año y medio. Nos vamos a coger... No le digas eso. Vamos, no, vamos un día a la vez. No, ok, pero que... por eso que yo prefiero en parte dar este estudio una vez al mes, porque es tan profundo que pueden examinar todo lo que se está enseñando aquí hoy. Pero que todo esto se trata para darle un entendimiento que lo que Daniel estaba hablando, que fue lo que se cumplió, que en verdad se cumplió las 69 semanas de las 70 semanas de Daniel. Ahora lo que queda es una.
Todo vuestro estudio va apuntando hacia esa última semana. Y con orarle al Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y está la parte, por otra parte, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Ok, si nosotros queremos la voluntad de Dios, en parte estamos orando que las profecías que todavía faltan de cumplirse, right, que se cumplan. Que su voluntad, que está también la profecía, que también eso se cumpla hoy, mañana, en el futuro. Sí, todo lo que está en la palabra se va a cumplir. Y cuando oramos, hágase tu voluntad. A veces, ¿verdad? Y esto es otro paréntesis, a veces lo decimos por decirlo, pero realmente lo que hay en nuestro corazón es lo que yo quiero. Que tu voluntad sea la mía, por favor. Pero no es así. Debemos de aceptar dentro de la oración su soberanía, pero dentro de esto, lo que el hermano Rey está diciendo, que esto incluye la última semana del profeta Daniel, porque su palabra se va a cumplir. Amen. Y hay algo bien interesante aquí, porque donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y hay una palabra en Proverbios 30, de 7 al 9, que dice algo que me hizo pensar mucho la última vez que el hermano Rey lo compartió. Esto dice, no me des poco, sino robo y blasfemo tu nombre. Y no me des mucho, si no digo en mi corazón, no te necesito. Que mucho podemos ver esto de cómo el Señor, y esto es otra enseñanza, ¿verdad? De cómo Él le daba el maná cada día, esa dependencia diaria de Dios, y que nosotros pidamos lo necesario, lo suficiente, el que solamente nos baste su gracia, el que solamente nos baste su palabra, el pan de cada día. Sin la glotonería, ¿verdad? Y esto incluye en todas las áreas de nuestra vida. Y si te das cuenta, el pan de cada día es el mejor pan que uno puede comer, porque el pan es fresco, tiene ese olor y está calientito. Y se va a relacionar con eso, ¿verdad? El pan sobao, ahí, saladito del horno. Así es la palabra del Señor, así son sus misericordias nuevas cada mañana. Y así Él anhela que nosotros vivamos en ese conocimiento y en esa conciencia de que yo dependo cada día de mi Creador y de hacer su voluntad. En Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yeshua nos enseña, mi comida, en Juan 4:31-34, es hacer la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y en Juan 6:25-59, Yeshua declaró, yo soy el pan de vida. Aquí vimos que hay que comer, beber y vivir lo que la palabra de Dios nos indica. Continuamos con lo que está escrito en Mateo 6:12 en el término hebreo, perdónanos. Aleph Tav. Los pecados de nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En Lucas 23, 33 y 34, Yeshua dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en Hechos 7:54 al 60, Esteban oró algo bien similar, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Una cosa increíble sucedió, que nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se menciona que Yeshua está a la diestra de Dios. ¿Okay? Entonces, la única vez que se menciona diferente fue cuando murió, antes de morir Esteban, él le dijo a los religiosos que estaban a punto de pedrarle. Sí. ¿Okay? Entonces, él dijo en voz alta, mira, en los cielos yo veo a Yeshua parado, no sentado, parado a la diestra de Dios. Yes, you can read it again. Entonces, lo que es increíble es que muchos creen, y yo creo lo mismo, que la razón que esta vez
el Hijo del Hombre, o Yeshua Jesús, estaba en pie porque él iba a recibir el primer martín. Él está recibiendo el primer hombre que murió teniendo la fe en creyendo en Yeshua Jesús. Isn't that interesting? Poderoso. Unbelievable. Poderoso, sí. Unbelievable. Siempre aparece sentado y en esa declaración él dice, lo veo parado. En la Reina Valera, en King James, Mateo 6:13 se lee, no nos metas en tentación. Oh, that's Y a big dice la mistake. palabra que él no tienta a nadie. Yes. Pero en términos hebreos, Yes. y aquí vamos en estas cuestiones de traducción, lee, no nos dejes caer en manos del tentador. Yes. Cuán diferente a no nos metas en tentación, Yes. a no nos dejes caer en manos del tentador. Y Mateos 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Vas a mencionar algo No, aquí? En Santiago 1:13 al 15 nos revela, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión Yes. es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. En Lucas 21, del 34 al 36, lee, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería ni de embriaguez y de las preocupaciones de la vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Yes. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por digno de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Yo quiero hacer una observación aquí, y es que a veces podemos identificar claramente la glotonería, la embriaguez, y la embriaguez hemos hablado que no solamente se trata del alcohol, sino también tú puedes estar embriagado de ira, tú puedes Yes. estar embriagado de odio, de falta de perdón, de amargura, todas esas cosas que nos consumen, y eso es fácil de identificar, pero que muchas preocupaciones, que muchas personas preocupadas, ansiosas, en estrés, es como el diario vivir, y esto también nos aleja de estar en la presencia, en el shalom Yes. de Dios, ¿verdad? Y eso fue solo un paréntesis, ¿verdad? En Marcos 13:37 escrito está, lo que a vosotros os digo, a todos lo digo, Todos. velad, a todos. Regresamos a Mateos 6:13. Yes, quiero decir algo. Hay mucho de los hermanos que oran, pero Jesucristo nos está confirmando por su propia palabra que hay que velar y hay que orar. Orar. Hay que velar los cambios que están sucediendo, que es bien, no tenemos tiempo, que ya Sí, nos pasamos 5 sí. minutos, pero es una blasfemia. La copa de la ira de Dios ya se está desbordando de los pecados que últimamente se está cometiendo. No solamente hay una palabra en Romanos capítulo, creo que capítulo 1, uno de los últimos versículos, ¿ok? Y uno de los últimos versículos menciona que lo que aceptan, ¿ok? Y si tú vas para los griegos, no solamente quiere decir lo que aceptan, pero también se puede translate. How you say that? Translate Spanish? Interpretar. Interpretar esa palabra
en otra manera, a lo que aprueban. Entonces, a lo que se dan placeres en estos pecados y a lo que lo aprueban, ¿ok? Ajá. Se merecen, eso lo dice Pablo, la muerte. Sí, lo tengo aquí, hablando de la depravación de la humanidad en Romanos 1, por lo menos en esta versión, está del 18 al 32, y está hablando de los murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, soberbios, los inventores de cosas malas, desobedientes, desleales, sin afecto natural, los necios, los despiadados, quienes habiendo entendido el pronunciamiento de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, que es lo que acabas de mencionar. En otras visiones dice lo que toman placeres, que se placen. So that's interesting. Por eso es que es bueno, como dice nuestro pastor, una palabra en hebreo, una palabra en griego, tiene sus expresiones, tiene su diferente identidad, ¿no? Y por eso es que es bueno leer, uno lee la palabra, especialmente que nosotros estamos dando este estudio, esta enseñanza, de escudriñar la palabra también, aunque tú tienes la Biblia textual, ¿right? Esta es la textual. La textual y la Reina Valera, y hay otra que uno puede leer para agajar ese puro entendimiento, ¿no? Porque es bien importante. Ir a distintas versiones ayuda mucho a darle más, no sé cuál es la palabra, diría carnita, pero al final de este capítulo dice que no solo los que las hacen merecen la muerte, sino también el que complace o se complace con los que los practican, sino el que ve, el que ignora, ¿verdad? Yo entiendo que el que mira la cara y no me voy a meter porque a paz nos ha llamado Dios y no confrontan el pecado y no confrontan las malas conductas y eres tan pecador, eso es como violar la ley, ¿verdad? Si ahí vamos a llevarlo al extremo, porque esto es de vida o muerte espiritual, pero si tú presencias un asesinato y te callas, eres cómplice y llevas la misma carga de la ley, ¿right? Entonces, este modelo, volviendo al tema, estábamos hablando del Padre Nuestro, lo que llamamos el Padre Nuestro en la oración que Yeshua nos dejó como modelo. Rey también tiene lo que tú le llamas, el Señor no se complace en repeticiones vanas, ¿verdad? Sino que la oración es una conversación con nuestro Padre, es una expresión de alabanza, cuando hablamos con Él, le adoramos, exaltamos su nombre, reconocemos su grandeza, su soberanía, su poder, su deidad, todas estas cosas. Y estos modelos de oración que tenemos en la palabra, o oraciones que hicieron los apóstoles y otras, ¿verdad? Otras que están registradas en la palabra, la podemos hacer lo que uno llama personalizar. Entonces, en la del Padre Nuestro, nuestro hermano Rey, él le hizo, no que le añadió, sino que lo hizo personal, y él lo pone, no nos dejes caer en las manos del tentador. Como cuando pasamos por las pruebas, cuando pasamos por las tentaciones y cuando pasamos por tribulaciones, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Y la razón que dice eso también fue que la palabra, y no me recuerdo, pero la palabra en griego, que en la Reina Valera y otras Biblias pusieron tentación, en verdad no es tentación, en verdad es prueba y tribulaciones. Entonces nosotros podemos orar que la gran tribulación que va a suceder, que Dios nos libre de esa tribulación, de esa gran tribulación. Pero nosotros también personalmente hemos pasado quizás por muchas tribulaciones, pero también hemos pasado por pruebas porque Dios prueba a uno. Sí, la palabra lo dice. People don't like it, but and it's okay. Orarle al Padre en nombre de Jesús. Padre, I'm weak, soy débil. Si me va a probar, please don't make it too hard on me. You know what I mean? Let me learn, please. Sí, you know? Time out, you know. Como ha pasado
acá que se ha dado el testimonio de que luego de la prueba y fallaste, pero reconociste, oh, next time, Yes. ya yo sé qué voy a hacer. Y entonces, ¿verdad? Uno puede orar a la padre que lo coja un poquito solo con uno, porque si uno es recién nacido espiritualmente y no sabe mucho de la Biblia, you could pray that. Sí, bueno, hasta aquí llegamos con el estudio, Rey, cumplimos, gloria a Dios. Aleluya. Si usted tiene alguna pregunta, si cuando repase o de las notas que tomó de lo que mencionamos le surgió alguna pregunta o le trajo a memoria algún versículo o algo relacionado a la Biblia, por favor compártalo con nosotros, nos gustaría leer sus comentarios. Y no sé si ya está, ¿cuál va a ser la próxima clase? La próxima vez va a ser una introducción del propósito que estamos haciendo esto. Okay. Y entonces le voy a revelar, porque no lo hice, se me fue, pero no, lo voy a hacer en la próxima, sobre el santo nombre de Dios, que son las 4 letras, ¿ok? Yes. El Yod, He, Vav, He, ¿ok? Como si tú juntas la palabra pasado, ¿ok? Allá, la palabra presente, ¿ok? Jové, y la palabra futuro, ¿ok? Yeye. Cómo eso, es más, lo voy a hacer ahora y terminamos con esto, ¿ok? Cómo esto transforma el santo nombre de Dios. Ahora ponemos la palabra pasado, ¿ok? Allá, lo ponemos al frente de la palabra presente, joven. Tú vas viendo una transformación. Y ahora, si cojo la palabra futuro, lo pongo al frente. Ahora tú vas a ver que va transformando el santo nombre de Dios. Yod, He, Vav, He. Eso quiere decir que Dios siempre existió en el pasado, en el presente y siempre va a existir en el futuro, por los siglos. Así es. Pero de esto vamos a aplicarlo más en una pequeña enseñanza, quizás como de 30 minutos. El que era, el que es y el que ha de venir. Yes. La palabra de nuestro Salvador, el nombre de nuestro Salvador, en hebreo. Hay una parte bien rápido, creo que en Ustedes habían visto esta hermosura, porque yo no la había visto ni en ningún video hasta que nuestro hermano Rey lo trajo. Esta es nuestra palabra en hebreo para pasado, presente y futuro. Así es como se escribe. Y cuando tú lo colocas en la manera que él lo hace, escribe el nombre de nuestro Salvador, el Eterno. Todas estas enseñanzas es de lo que le estamos hablando, y tanto lo que es la escritura, discúlpame, era el hebreo moderno. Esto es el hebreo moderno. Moderno. Que se transformó por estar en Babilonia. En Babilonia, el hebreo moderno y todo lo que encierra la grafía, el paleo hebreo, todas las enseñanzas que enseña y todo lo que podemos aprender de esto realmente transforma nuestra vida, y cómo vemos la palabra y cómo vemos a nuestro Salvador en todo. Amén. Con esto nos despedimos. Como ya mencioné, si tienes alguna pregunta, comentario, si te conectaste un poquito más tarde, puedes regresar al video. Y nada, yo espero que hayan disfrutado de esta clase, que hayan aprendido, y nos vemos en la próxima. Amen. Dios les bendiga. God bless you and shalom a todos.